Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda masterclass que vamos a dar hoy con, con todos los que están presentes. Yo soy Mariano Ambrueso. Seguramente muchos habrán recibido mensajes de WhatsApp y mensajes de Instagram. Hola, soy Mariano de FisioArg. Los leía hoy a la tarde y, y me hacía acordar la publicidad de Hola, soy Carla de Turismo City. Pero ella es un bot, nosotros somos reales. Y si gustan, habilitar sus videos, si es que pueden y están en condiciones, como para vernos las caras mejor, para saber con quién estamos hablando, quiénes somos, y, y de esta manera poder ir descubriendo, que es el objetivo de hoy, qué es esto que llamamos kinesiología holística o que llamamos también fisioenergética. Y también poder entender por qué es una disciplina complementaria y cómo aborda a las personas y cuál es el objetivo, ¿no? Cómo trabaja, cuáles son los campos de acción y de qué manera establece, que para mí es lo más importante, un diálogo con el cuerpo, como para poder acceder a memorias, a informaciones que están almacenadas en el sistema. Bueno, soy Mariano y soy el director de la escuela FisioArg. Somos la única escuela con presencia física en Argentina y una de las pocas escuelas de kinesiología holística de la región de Sudamérica. Y además de contar y llevar la kinesiología holística a nuestros consultantes, también damos formaciones. Formaciones para que personas como ustedes, con mucha, con poca o con nada de experiencia terapéutica dentro de este campo, puedan incorporar una herramienta nueva para poder ayudar a sus consultantes a recuperar el equilibrio. Y dije, para poder ayudar a los consultantes a recuperar el equilibrio, porque hacemos un trabajo donde el protagonista de la acción terapéutica, o si quieren llamarlo la acción sanadora, es la propia persona. Nosotros solo somos como pequeños instrumentos donde vamos a ir marcando cuestiones, bloqueos y conflictos que están surgiendo en distintas capas, pero quien va a hacer el trabajo, el protagonista de la acción es esa persona que van a tener en el consultorio, ¿no? Entonces, ayudamos a otros, y esa es la cosa más linda que tenemos, a recuperar el bienestar y a recuperar el equilibrio. Seguramente muchos de ustedes van a ir uniéndose a lo largo de esta hora y piquito que va a llevar la masterclass, pero la vamos a grabar, de hecho ya está siendo grabada, y después le vamos a dejar el link en el grupo de WhatsApp para que la puedan volver a ver si es que llegaron tarde o que se tienen que ir antes, o volver a repasarla. Y también contarles que para los que se puedan quedar hasta el final de la clase, después de contar y hablar un poquito de todo, vamos a darles novedades sobre algunos beneficios y algunos regalos y algunos sorteos que vamos a hacer con los que pudieron tomarse el tiempo y las ganas de participar hoy en esta masterclass. Así que al final les cuento los regalitos que pensamos para algunos de ustedes o para todos también. Bien, ya tenemos cara, ya saben quién soy, soy el responsable de esta escuela. Somos más, ya los van a ir conociendo con el tiempo. Y en algún momento, ya finalizada la presentación, también vamos a darle cámara a colegas nuestros y egresados nuestros que está bueno que puedan contar la experiencia de no solo de la formación, sino de cómo pudieron integrar la disciplina en las prácticas terapéuticas que utilizan y utilizaban ya hace tiempo en sus consultorios, como para entender ese abordaje integral, ¿no? Pero bueno, vamos a dar inicio así, yo creo que se ve, paso de página, ¿no?
Primero que nada, planteémonos por qué se llama como se llama. ¿Cuál es el significado del nombre kinesiología? Holística o fisioenergética. Primera cuestión, y abriendo el paraguas, si se quiere, epistemológico. Las palabras son ideas y hablan de conceptos. Y una palabra refiere siempre a muchísimas ideas y muchísimos conceptos y no siempre se cierra en una única cosa. El concepto kinesiología en Argentina y en algunos países de América, uno automáticamente lo asocia a una disciplina del área de la salud, a la kinesiología y fisiatría. Lo sé porque soy kinesiólogo y fisiatra de base, de carrera de grado de la universidad. Pero kinesiología holística es un término distinto que nada tiene que ver con lo que vulgarmente o automáticamente asociamos cuando escuchamos esa palabra. Kinesiología holística es una disciplina que va a trabajar y va a entender el movimiento, porque kinesis significa movimiento y logos es el estudio del movimiento. Pero ¿qué movimiento estudia la kinesiología holística? El movimiento de la vitalidad, el movimiento vital que circula dentro de cada ser. Siempre circula entre dos polos. Y ese movimiento, mientras exista, hay vida. Cuando no hay movimiento, movimiento vital, movimiento energético, energía que circula, cuando se estanca, empieza a aparecer el proceso de enfermedad, de patología o de síntoma. Y cuando se acaba por completo el movimiento, se acaba la vida. Entonces, el concepto de la kinesiología holística es esta disciplina que estudia cómo se mueve la energía en el cuerpo y trata la energía que se bloqueó, el movimiento vital que se perdió. Ahora, eso es la palabra kinesiología. La palabra holística, que también viene del griego, significa totalidad, el todo. Está muy de moda la palabra holística. Ahora, muchas cosas son holísticas, entendiendo a lo holístico como el terreno de lo total, o la totalidad en el terreno, como lo quieran poner ustedes. Porque todo trabaja en su conjunto y el ser humano es un ser integral, completo, por distintas esferas, por distintos campos. Y tratar, hablar, entender, ayudar a un ser humano implica tratarlo, entenderlo desde su totalidad, en todos los aspectos de lo que implica el ser. Por eso kinesiología holística entonces, como término completo, es la disciplina que estudia el movimiento, o trata, estudia y trata el movimiento vital energético de las personas en su totalidad. También la llamamos fisioenergética. Es otro concepto para referirnos a lo mismo. Fisioenergética deriva de kinesiología holística y la llamamos de las dos maneras en distintas regiones. En España, que es donde esta disciplina se desarrolla entre los años 1980 y los años 2000, su desarrollador la nombró kinesiología holística. Los que conocen de España saben que no existe el concepto kinesiólogo como un terapeuta del área de la salud. Es el fisioterapeuta. Por lo tanto, Rafael, que la desarrolla, le pone este nombre en concepto del movimiento energético holístico porque trata a todo el ser y un poco también para diferenciarse de otro concepto medio parecido que existía anteriormente en la década del 60 y 70, que es la kinesiología aplicada, que es también una disciplina complementaria que desarrolla un quiropráctico en Estados Unidos, el doctor Goodhart, que utilizaba algo parecido para encontrar desequilibrios más bien musculares en las personas y orgánicos. Rafael le da ese nombre, le da esa entidad. Si ustedes googlean kinesiología holística en cualquier buscador, van a encontrar de todo en España
y algunas cosas en este lado del charco. Pero también fisioenergética. Fisioenergética es el nombre que recibe en Alemania, es el nombre que recibe en Austria, que es donde está Rafael, donde está la escuela más importante de Rafael Banach, ¿no? El desarrollador más importante de Europa de kinesiología holística. Y en América, para no confundir, muchos la nombran y la nombramos fisioenergética, ¿vale? Pero en definitiva es lo mismo, es una terapia del grupo de las medicinas complementarias. ¿Y cuál es el objetivo de esta disciplina? Ahí lo pueden leer en el tercer recuadro, ¿no? Interrelaciona, interactúa con la vida del individuo. Por esto el concepto de lo holístico. Comprende la integridad de la persona en todos los campos, en todas las formas. Tisular, celular, tisular es tejido, desde la célula, desde el tejido, desde los órganos, desde los sistemas, hasta lo más profundo de su constitución como ser humano, en todos los aspectos. Eso es lo que significa su nombre y en definitiva también es lo que la para como punto de partida para su abordaje, ¿no? Para entender qué es y qué hace. ¿Qué es y qué hace disciplina o herramienta, le podemos decir, como a ustedes les guste más, de diagnóstico y tratamiento? Ahora tachamos la palabra diagnóstico y tachamos la palabra tratamiento porque son términos de un paradigma que no es nuestro, es el paradigma biomédico. Como nosotros estamos en otro paradigma, lo vamos a hablar en un ratito, le vamos a decir, es una herramienta o es una disciplina que identifica bloqueos, conflictos, causas que generan patologías, enfermedades, desequilibrios y trata, identifica y trata. Una disciplina que identifica y trata. Quien trabaja con esto hace ambas cosas. No, de nada sirve solo identificar, porque después nos queda una pata y es tratar. Y de nada sirve tratar si antes no identifico. ¿Qué voy a tratar? Lo que tengo que identificar, lo que el cuerpo tiene como bloqueo. Desde ese lugar, identifica y trata. ¿Cómo hace para identificar y para tratar? Por medio de un protocolo de diálogo o de comunicación. Y la palabra protocolo es importante acá, porque necesitamos protocolizar el acceso al cuerpo de la persona. Vamos a hablar con la persona, no con la persona física, con la voz de la persona, con la cabeza de la persona, sino vamos a hablar con todo el ser de la persona, en todas sus esferas. Por lo tanto, para hablar hay que aprender a hablar. Y todo lenguaje tiene un protocolo. Primero el artículo, después el verbo, después el sustantivo, después el adjetivo. Bueno, sí, como aprendimos en la primaria, la kinesiología holística también. Necesitamos aprender cómo es ese protocolo de comunicación que se va a establecer en una sesión entre el terapeuta y el consultante, o el cliente, o la persona que va a la sesión. Y no decimos pacientes, porque pacientes es el paradigma biomédico y nosotros tratamos personas, tratamos consultantes o tratamos clientes. ¿Mm? Y obviamente ese protocolo de comunicación utiliza un lenguaje que en definitiva es un indicador, ese lenguaje, neuromuscular. Si quieren hacerlo más fácil, es un test neuromuscular, donde por medio de una respuesta específica muscular, de un músculo y todas las dependencias implicadas en el músculo, la fascia, la cadena, la inervación, o sea, todo un complejo neuromuscular, ese es el lenguaje que la kinesiología holística habla para poder comunicarse con el cuerpo, para identificar y para tratar. Y ese es el protocolo que aprendemos los kinesiólogos holísticos para poder hablar con el cuerpo. Sin esto no podemos hablar. Si no sabemos el protocolo, tendremos mala información. Si no sabemos el lenguaje, tendremos mala información. Falsos positivos o falsos negativos. Ahora, ¿qué es? Sigue siendo la pregunta, ¿no?
es una disciplina del grupo de las medicinas naturales. Es una medicina del grupo de las terapias complementarias. Digo complementario y no digo alternativo. A mí no me gusta el concepto alternativo. Da la sensación de tengo el original, el repuesto original y el repuesto alternativo. El original anda bien y sale muy caro. El alternativo siempre viene de China y puede que me dure poco tiempo. Entonces, como hay un bagaje cultural en relación a lo alternativo, yo siempre trato de comprar lo original, complementa. ¿Por qué complementaria? Porque se complementa con todo, con otras terapias del grupo, con las terapias de lo biomédico, podemos utilizar de manera complementaria la kinesiología holística en todas las disciplinas, porque va a permitir amalgamar y acompaña también otras terapias. No es que se cierra en sí misma y fuera de la kinesiología holística no hay salvación, sino que complementa, camina a la par de otras disciplinas. E integrativa, bueno, también está de moda esta palabra, tiene que ver con lo holístico. Integra esferas, campos, personas, seres, desde todos los aspectos. ¿M? Como es natural, como es complementaria y como es integrativa, es ciencia y es arte. La ciencia pues, tiene contenido, tiene comprobaciones científicas, demostraciones científicas de lo que es el indicador neuromuscular, de cómo cambia un cuerpo o un sistema cuando accedemos a una información patológica y cómo vuelve a cambiar el sistema cuando se trata con un recurso terapéutico. También es arte, porque está ahí la mano del terapeuta en hacer única su disciplina, su método de acción, su forma de comunicarse, porque todos sabemos hablar y todos tenemos un protocolo, pero cada uno habla de manera distinta. Le damos el tono, la entonación, las palabras que usamos, más o menos vocabulario. Bueno, eso es el arte de hablar. Bueno, en kinesiología holística también está el arte de cada terapeuta a la hora de abordar al cuerpo de la persona para sacar información y para ayudarlo. Tiene conocimientos científicos, tiene conocimientos tecnológicos y tiene conocimientos praxeológicos. El pensar, el hacer y el utilizar recursos en pos de identificar bloqueos y tratar, ayudar a recuperar el equilibrio. ¿Mm? De hecho, sin ir más lejos, el reflejo neuromuscular, el indicador, se estudió en Cuba ahí por la década de los 90, fisiológicamente comprobado cómo el cuerpo responde ante estímulos o ante preguntas que utiliza esta disciplina, como entendiendo que está recibiendo esa información y nos da la respuesta a las preguntas o a los estímulos que hacemos. Y hay una llave ahí que es muy importante en esto de que es un indicador neuromuscular, el sistema de la propiocepción es la llave que hace que todo se vehiculice dentro de ese cuerpo y nos responda y podamos entender, primero que pueda entender qué le estamos preguntando y después que nosotros podamos entender qué nos está queriendo decir. ¿Cuáles son sus objetivos terapéuticos? Ya se cae de maduro porque lo dije. ¿Qué queremos como terapeutas? ¿O qué hace la kinesiología holística como terapia a la hora de abordar a una persona? Buscar el movimiento que se estancó. Ese movimiento que se estancó lo llamamos el origen o la causa de un desequilibrio. Un desequilibrio genera un estancamiento de energía. ¿Circula menos o no circula? O circula mal, al revés de cómo debería serlo. Por lo tanto, el primer objetivo dentro de lo que es el universo de esta terapia es buscar desequilibrios que afectan al sistema del cuerpo. Y digo desequilibrio, no digo síntomas. Los síntomas son manifestaciones de desequilibrios. Tratar un síntoma o buscar un síntoma es tratar una manifestación. Lo que nosotros hacemos es buscar qué causa ese síntoma, ¿m? Que afecta a ese cuerpo y puede darle después muchas manifestaciones, ¿no?
¿Para qué? Para trabajando ese desequilibrio y normalizando la circulación energética, colaborar para restablecer la salud. De vuelta a la palabra ayudar o colaborar. ¿Mm? ¿Cómo restablece la salud del individuo? Por medio de los recursos que tiene la kinesiología para tratar, que son técnicas específicas según cada necesidad, según qué bloqueo encontramos, cómo lo tratamos. Y las herramientas que usa la kinesiología holística para tratar, muchas son propias y muchas otras son prestadas, porque utiliza herramientas de otras disciplinas del grupo de las terapias naturales que vienen como anillo al dedo y son perfectas para trabajar el desequilibrio que encontró. Por lo tanto, utiliza recursos y técnicas propias y también pide prestado a otras disciplinas técnicas para tratar. Le pide prestado a la osteopatía, le pide prestado a las terapias energéticas, al Reiki, por ejemplo, le pide prestado a la naturopatía, le pide prestado a la medicina biológica, un montón, a la psiconeuro, no me acuerdo cómo se llama, la bioneuroemoción. Utilizamos esas técnicas que son efectivas. Y después, como otro objetivo terapéutico, esto, ¿no? Dar cuenta de un modo de considerar a la persona como la totalidad en íntima relación con todas las partes. ¿Qué significa esto? Difícil. Trabajando el desequilibrio, trabajando el conflicto y la causa, la esfera que se afectó, trabajamos directa e indirectamente todas las otras esferas, o sea, a toda la persona, siempre que trabajemos la causa. Por lo tanto, trabajando el área eh, emocional o el área química o la que sea, resolvemos ese conflicto que causó un síntoma, pero también por relación de totalidad trabajamos la integridad de ese ser. Y esta frasecita está buena como concepto para los que no están dentro del mundo de lo complementario todavía, ya lo van a estar seguramente. La salud es el equilibrio de todas las esferas del ser humano. La OMS dice que la salud es el completo bienestar biopsicosocial. ¿Mm? Nosotros decimos la salud es el equilibrio de todas las esferas del ser humano. Tienen que estar todas circulando e interrelacionadas entre sí para que haya armonía. Ahora, ¿quién escribe la pantalla en rojo? No lo había visto. Eh, Estas terapias, como todas las del grupo de las naturales, están dentro de otro paradigma, distinto al paradigma biomédico. Por eso cuidamos hasta el lenguaje. No decimos paciente, decimos consultante o cliente. No decimos diagnosticamos, decimos identificamos. Porque es importante entender desde qué lugar estamos, qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Y el paradigma holístico es un conjunto de teorías, de normas, de conceptos, de ideas, de formas de entender a la persona, de cómo se enferma, cómo sana y cómo tratarla. Y acá hay como 6 tips que tienen que ver con cuáles son los conceptos más importantes del paradigma holístico a la hora de abordar una terapia, ¿no? Acá dice evaluación cualitativa. ¿Qué significa? Que los que hacemos terapias complementarias, nuestra forma de identificar y nuestra forma de tratar tiene que ver con lo cualitativo. ¿Qué es eso? Evaluamos calidad. Calidad de lo que un sistema, un órgano, una emoción, cómo perdió la vitalidad. Y la calidad puede generar, o sea, un conflicto puede generar que la energía circule menos o circule más. Eso también es la calidad. ¿Mm? A diferencia del paradigma biomédico, ¿qué hace? ¿Cuál es su evaluación? Cuantitativa. ¿Cuánto? Cantidad. ¿Cuánto sodio tenés en el análisis de sangre? ¿Cuánto potasio? ¿Vale? Evaluar la calidad, después tratamos y comprobamos cómo esa calidad se recupera. ¿Mm? Esto es lo mismo de siempre, integración mente, cuerpo y energía, habla de la totalidad, son terapias que trabajan la totalidad y entienden o entendemos
que cuando una persona se enferma, o tiene un dolor, o tiene un síntoma, o tiene una manifestación, eso es producto de algo que lo causó. ¿Mm? No vamos a ir a abordar directamente el síntoma, la manifestación o la enfermedad, sino que vamos a entender que esto viene por algo. Es un proceso que sucede porque existe una o varias causas que lo desencadenaron. Y entender ese proceso implica, una vez que empezamos a tratar, desandar ese proceso y hasta incluso entender por qué llegué a este estado. ¿Y cómo hacer para que la persona registre desde la conciencia? Bueno, yo llegué a esta situación porque me pasó esto, porque no resolví lo otro, porque no pude modificar mi nutrición, porque trabajo 18 horas por día, porque no hago actividad física, porque soy un desagradecido de la vida, etcétera. Esos procesos, que son conflictos no identificados por la persona, eh, son los que dan luz en la conciencia de la persona para que el proceso terapéutico genere esta revisión de la vida y entender, bueno, esto tengo que modificar para salir de esta situación que me genera un dolor, ¿no? O una enfermedad. No sé qué dice acá porque estoy yo. Dice, mejorar la salud por medio de un compromiso al cambio. Es esto que le decía. La persona es el responsable. Compromiso al cambio es tomar conciencia de lo que me pasó y tomar conciencia de qué hice o qué no hice que me llevó a estar así. ¿Mm? ¿A qué busca? ¿Cuál es el objetivo final? La sanación y la autocuración para la transformación de esa persona. Todos los que hacemos medicina complementaria deberíamos estar parados acá, no alopatizando a la persona, no trabajando solo el síntoma ni la manifestación, no evaluando cantidades y viendo si está más o está menos, sino calidades, no siendo los o sintiéndonos los responsables únicos del proceso de la persona como ego terapéutico, sino colaboradores en un proceso personal de autosanación y de transformación. Y desde acá trabajamos, desde acá partimos y hasta ahí terminamos. Entonces, fíjense esto que venimos hablando, si lo traspolamos a las terapias que no están dentro de este paradigma holístico, ¿no? Yo las llamé así, terapias no integrativas, no quise poner otra palabra. Podemos llamarlas terapias convencionales. Incluso algunas terapias que se dicen complementarias caen en esto que para mí es un error. ¿Mm? Las terapias no integrativas, al dolor físico lo trabajan con terapia manual. A un problema emocional lo trabajan con una terapia psicológica. Si la persona está enferma, le dan medicación. Y si la persona tiene algún bloqueo energético, lo mandan a Reiki. Y lo puse en negro porque esto es lo que menos se ve. Pero generalmente estamos con el chip, hasta incluso los que hacemos terapias complementarias. ¿Te duele la espalda? Anda al osteópata. ¿Tenés un problema emocional? Anda al terapeuta floral. ¿Tenés una enfermedad química? Anda al naturópata. Y tenés un problema energético, anda al reikista. Incluso los que hacemos terapias complementarias. Pero ¿qué pasa? Esto no es así. Por el concepto de la causa y de las esferas, miren esto. Las esferas y los campos de la persona. Tenemos cuatro esferas. Una esfera estructural, una esfera bioquímica, una esfera emocional. Fíjense que todas se interrelacionan. Flecha ida y vuelta. ¿Y la cuarta esfera dónde está? Este anillo externo, que vincula, relaciona, corta a las otras tres, que también se relaciona y se vincula, que es la esfera energética. Esto se llama el concepto de la trilogía de la salud. Si se afecta a una esfera, se afectan las otras tres. Por lo tanto, caer en esto es caer en un error de concepto. Es querer sanar con terapias específicas en función de la patología. ¿Me duele? Osteópata. Bueno, vayamos a la medicina convencional, ¿no?
Generalmente todo esto lo resuelvo con medicación. Pero bueno, ahora, desde este lugar y entendiendo que las cuatro esferas del ser humano se interrelacionan y una que esté en desequilibrio desequilibra todo el sistema y genera síntomas o manifestaciones. Yo esto lo imagino, ¿saben? Cómo por ahí los que tocaban el piano vieron a algún tío pariente que tenía un piano, el taburete, donde se sienta el pianista, tres patas y un anillo que agarra las tres patas. Es esto. Ahora imaginen si una pata se rompe o una pata está más corta, porque la hizo mal el carpintero. El taburete no pierde la horizontalidad, pierde el equilibrio, hay desarmonía. ¿Y hay desarmonía de qué? De todo lo que está arriba del taburete, del pianista en sí. O sea, todo el sistema entra en caos. Entonces, trabajar desde las esferas y los campos es entender, ahora en un par de diapositivas más lo vamos a comprender, cómo todo está relacionado con todo y cómo tratando una cosa se resuelve otra, o viceversa. Ahora lo vemos. ¿Qué es la esfera estructural? Cuando hablamos en kinesiología holística de los cuatro campos. Esfera estructural, ¿qué es? Todo lo que veo y toco del cuerpo. Hay un concepto de Steele, Andrew Steele, que fue el padre de la osteopatía, que dice esto. La estructura gobierna la función. Si se daña la estructura, se altera la función. La estructura para este universo, para esta esfera, es todo lo que yo puedo ver y tocar, todo lo que está en mi cuerpo físicamente. Una fascia, ¿no? Un tejido conectivo que envuelve todo. Una articulación se puede lastimar. Las vísceras, el colon, el hígado, no desde lo metabólico, sino desde lo estructural. Un hígado que se congela, que no se mueve, que pierde su motilidad, una articulación que se bloquea, una fascia que se clava, un sistema circulatorio que no funciona bien, la estructura gobierna la función, algo pasó con eso, se comprimió el retorno venoso del miembro inferior. Sistemas, aparatos, huesos, todo lo que acá si ustedes quieren llevarlo a una disciplina natural que trabaja la esfera estructural desde lo integrativo, bueno, todo lo que hace la osteopatía. La forma de abordar la osteopatía. No la osteopatía eh, de posgrado como ciencia médica, sino la osteopatía como formación integral con filosofía propia de 5 años, donde se aprende, nos enseñan, también soy osteópata, nos enseñan a entender dónde están los bloqueos estructurales del cuerpo, que después pueden generar un síntoma estructural en otro lado, y encontrar dónde se bloqueó, dónde perdió movimiento y devolverlo. Esa es la esfera estructural. Y hay una formación específica de kinesiología holística estructural para poder entender todo esto. La esfera bioquímica, la segunda, es la que trata de entender lo hormonal, lo nutricional, lo metabólico, lo inmunológico, sucediendo conflictos que la alteran por déficit o por carencia. Me falta una vitamina, me falta una hormona, tengo mal la microbiota intestinal, una depresión de la microbiota intestinal, no sé, porque como alimentos ultraprocesados o porque tomo crónicamente hace 10 años pastilla anticonceptiva o medicación, digo, ¿no? Una carencia o un déficit de un nutriente puede generar, de un micronutriente puede generar, ¿no? Un bloqueo, un conflicto, una causa, un desequilibrio. También lo contrario, el exceso. Hay carencias, hay déficit y hay excesos. Exceso de hormona, exceso de vitamina, exceso de flora o tóxicos. A veces ponemos como sinónimo los tóxicos y los excesos. Un tóxico puede ser un metal pesado. Un tóxico puede ser un producto que viene en un envase plástico, después yo tomo el agua. Un tóxico puede ser algo medioambiental.
plomo en las cañerías, agrotóxicos en los alimentos. Un tóxico puede ser una amalgama en un diente. Y todo esto, carencias y déficit, excesos y toxemia, dentro de lo bioquímico, hormonal, inmunológico, lo que se produce dentro del cuerpo, lo que se produjo dentro del cuerpo, lo endógeno, o lo que viene de afuera. Un metal pesado puede venir de afuera. ¿Mm? Una alteración de la flora bacteriana por una cándida viene de adentro. ¿Mm? Entonces, si lo queremos poner en palabras, ¿qué es la esfera bioquímica? ¿O qué trata? ¿O qué entiende? ¿O qué conflictos busca? Carencias o excesos de nutrientes, de micronutrientes, excesos o intoxicación o toxemia por virus, por bacterias, por parásitos, por cándidas, por metales pesados. Y el virus puede ser exógeno o endógeno. Y la bacteria también. Generalmente las bacterias siempre están. Lo que pasa es que el sistema inmune se depresiona por alguna razón y aparece la bacteria. El eje hormonal, focos, el estado de un órgano, metabólicamente hablando, ¿no? Ya el órgano físico lo trabaja la esfera estructural. El órgano metabólico, no sé, un hígado perezoso, si quieren llamarlo así en palabras fáciles, es implicancia de la esfera bioquímica, ¿no? Hipersensibilidad, alergia, intolerancias alimentarias. Todo eso es la esfera bioquímica. Encontrar causas de la bioquímica implica buscar desequilibrios en estos aspectos y obviamente tratarlos. ¿M? Con técnicas propias de la química holística o prestadas. También hay una formación específica de la esfera química. La esfera emocional es la otra, la tercera, ¿no? Es el universo de la mente y de las emociones. Y hablamos de todo lo que es mental emocional acá. ¿Qué es la esfera emocional en la persona? ¿Lo que nos sucede y lo que sentimos, lo que expresamos o lo que no expresamos? Sí, que pueden ser las emociones conscientes, pero también hay emociones que son inconscientes, que no podemos identificar, pero que también las podemos rastrear y pueden generar conflicto. Una emoción que se atrapó, un quiste energético que está alojado en algún lugar específico y genera manifestaciones, síntomas, enfermedades, dolores, se llaman emociones atrapadas. El concepto del autosabotaje es muy propio de la esfera emocional. Esas personas que dicen que se quieren sanar, pero hay algo en el fondo que no quieren. Y eso es del campo emocional. E identificarlo es fundamental. Si no trabajamos el autosabotaje antes de cualquier cosa, en el caso que exista, esa persona, por más que hagamos lo que hagamos, no se va a sanar. Porque hay algo que lo pone en esta actitud de autodestrucción. Es parte de la esfera emocional. La crisis de identidad también. Todo esto es lo que se aprende en la esfera emocional, en el campo emocional. Fobias asociadas, obviamente no como síntomas, sino como causa. ¿Qué causó la fobia? Que genera esta reacción de terror irracional ante un bicho, ante la altura, ante un encierro. Eso es el síntoma. Vamos, ¿qué pasó? ¿Qué la causó? Hay algunos autores que dicen que el 70% de las fobias tienen causa transgeneracional. Digo, como para pensar, ¿no? Traumas, conflictos de traumas, traumas conscientes, traumas inconscientes, traumas que se guardaron, depresiones. Acá está el tema de las emociones transgeneracionales. Esos programas o las creencias que nos ponemos o nos pone la sociedad, el mundo, la pareja, la escuela, la religión, creencias limitantes. Vos no podés, vos no servís, vos sos un inútil. No naciste para esto. Esos generan programas que congelan nuestra respuesta orgánica, inmunológica, hormonal, emocional, un loop de congelamiento que cada vez que quiero hacer algo aparece el programa, es como un troyano en la compu. Se activa y no, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Yo soy un tonto. La esfera emocional implica todo esto, ¿no? Y también es una esfera propia y se aprende. ¿M? En la kinesiología holística. Y la última esfera, ese anillo que integra las otras tres, es la energética. Otras escuelas la llaman energética o sutil,
y otras escuelas, o Rafael la llama energética informativa. ¿Mm? Es la que habla del aspecto energético de la persona. ¿Y qué es la energía? Todo es energía, si se quiere, ¿no? Movimiento de energía en flujo. Pero cuando hablamos específicamente de la esfera energética, hablamos de chakras como grandes centros energéticos, solamente los siete principales, pero hay como 8.800 chakras en el sistema ser de la persona, pero existen. Los circuitos energéticos que conectan esos chakras, que se llaman nadis, los meridianos, sí, los meridianos de la medicina tradicional china, son canales energéticos y se pueden alterar. Un chakra también se puede alterar, un nadi también se puede alterar. Los cuerpos sutiles, acá ya estamos como que saliendo del cuerpo, de adentro hacia afuera. El aura. ¿Mm? El aura que es, bueno, son esos cuerpos que nos rodean, que nos envuelven, que son parte de nuestro ser, de nuestra totalidad. En la facultad yo doy clase de anatomía eh, y en las carreras de kinesiología y nutrición de universidades nacionales acá en Argentina. Entonces, en la primera clase les pregunto a los chicos, ¿ustedes creen que durante todo este año van a aprender toda la anatomía? Sí. Cuando termine el año les vuelvo a preguntar. ¿Creen que han aprendido toda la anatomía? Sí. Bueno, entonces te voy a preguntar, ¿me puedes hablar de la anatomía del séptimo chakra? ¿Me puedes hablar de la anatomía del cuerpo mental, del aura? ¿Me puedes decir cómo recorre el meridiano de hígado, de dónde a dónde empieza y cuáles son sus puntos? Y me quedan mirando. Es parte de nuestro ser. Y entenderlo también implica saber que se puede alterar la esfera energética en algunos de estos aspectos y en otros también. Una geopatología es un desequilibrio energético por causas telúricas ambientales. No sé, un arroyo subterráneo me genera una alteración en mi esfera energética. Si tengo mi cama y pasa por abajo un arroyo subterráneo, o una línea Curry, o una línea Hartmann, o tengo una línea de media tensión pasando por la esquina de casa, o un transformador en la puerta, también alteran la esfera energética, ¿no? Alteran lo que se llama la circulación electromagnética, la polaridad. Y cuando se altera la polaridad, que también es parte de la esfera energética, se altera la vida, ¿Mm? Se altera la circulación. Las cicatrices, acá está lo que es la esfera energética informativa. Una cicatriz corta meridianos, corta circuitos energéticos, se bloqueó esa circulación y es patológico. Es una causa energética de un conflicto. ¿Mm? La alteración en la propiocepción también. Y después, bueno, el universo de las energías interferentes que no quise poner mucho más, pero hablamos de otras entidades energéticas, quizás no nuestras, que pueden afectarnos. Y ahí cada uno sabe de lo que estoy hablando, como energía interferente. Puede ser la energía de otra persona que está al lado mío y nosotros nos damos cuenta, este tiene una energía re baja, me puso re mal, me hace doler la cabeza. También puede haber la energía de un ambiente. Este lugar, entro acá y empiezo a bostezar. Y también hay otras energías que interfieren, ¿no? Larvas, parásitos, intrusiones, entidades, todo eso se aprende en la esfera energética. Y es la esfera energética. Las cuatro esferas. Eh, Ahora miren esto, me parece que es la diapo más gráfica de, de la kine holística y de esta charla. Este hombre le duele la espalda, tiene una lumbalgia. Muy bien, ¿qué pensamos automáticamente? Terapia estructural, ¿o no? Medicinas no integrativas y convencionales. Y puede ser que le duela la espalda porque tiene una anterolistesis de L5 sobre sacra 1. Puede ser. Ahora, si esa es la causa, si yo lo trato estructuralmente de eso, está muy bien. Y este chico llora y está triste, está angustiado porque empezó la adaptación en la escuela y no quiere quedarse solo.
Y entonces es emocional el conflicto. Y este muchacho tiene alergia en la primavera y en el otoño. Y bueno, entonces debe tener una reacción a un alérgeno. Y es ambiental y es bioquímico. Y esta chica está re cansada. No aguanta hasta el final del día. Se duerme, bosteza, no se puede despertar. Y bueno, es energético, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la lumbalgia no se debía a una anteroristesis del E5 y se debía a que tenía una irritación en el colon? Porque hay una depresión de la flora bacteriana intestinal. Si yo le hago masaje para el E5, ¿lo voy a sanar a este hombre? Seguramente no. Tendré que trabajar la química. Pero tiene lumbalgia. Y pero si la causa es química, ¿qué le voy a hacer masaje? Ahora, no tiene ni una anterolistesis L5 y no tiene nada en el colon, pero tiene una carga en su vida porque quedó viudo con 3 hijos y tiene que hacerse cargo de todo eso y cargar con la vida, la casa, el alquiler, el auto, el trabajo, los hijos, la comida, la crianza y la escuela. Me duele la espalda. Si le hago un masaje lo voy a sanar o si le trato el colon lo voy a sanar, no. Y si ese hombre tiene una cicatriz, porque lo operaron de apéndice, método cielo abierto anterior, tradicional, y le cortaron el circuito del meridiano de hígado o de intestino grueso, pulmón, y hay un bloqueo a ese nivel, me puede generar un problema de lumbalgia. Y en nene lo mismo, está triste. Bueno, pero por ahí tiene un tema estructural con esa tristeza. ¿Qué le pasa? Y no sé, tiene el esternón metido para adentro, porque tiene el pectum cavum, muy común en los nenes, el pechito para adentro, lo habrán visto. ¿Y eso qué genera? Y que el esternón comprima el pericardio. ¿Y eso qué genera? Que el pericardio comprima el corazón. ¿Y eso qué genera? Y puede generar un síntoma emocional, opresión en el pecho, tristeza, no sé por qué. Ahora, si lo mando a la terapeuta floral o al psicólogo, ¿lo voy a sanar a este chico? Y no. Quizás tengan que hacer una maniobra estructural en esternón. Bioquímico. Triste. Ey, ¿qué pasó? ¿Y si tiene parásitos? Y los parásitos generan toxinas y esos tóxicos se liberan y quedan depositados en el sistema nervioso central porque el hígado no los puede eliminar. Y si se depositan en el sistema nervioso central, ¿no puede dar una depresión? ¿Una tristeza? Entonces, si le hago trabajo en el esternón, no le voy a sanar. Y si lo mando a un terapeuta floral, tampoco. ¿Qué tendré que hacer? Una dieta antiparasitaria. Y así, con cada ejemplo que ustedes quieran hablar. También puede haber una causa energética. Lo mismo con el alérgico. Y si pongo ejemplos de cada uno, nos vamos hasta las 10 de la noche. Pero entienden entonces que la lógica de la kinesiología holística entonces es el síntoma, la lumbalgia, la tristeza, la alergia, el cansancio. No nos dan más información de eso. Nos está diciendo, hay algo que está pasando que genera esto. Y entonces, ¿qué va a hacer la kinesiología holística? Identificar cuál es la causa del conflicto y tratar la causa. Y ahí aparece la frase que resume todo esto. Muerto el perro, se acabó la rabia. Bien. Entonces, desde ese lugar, ahí nos diferenciamos de las terapias no integrativas. Ya solo el síntoma no nos dice a nosotros más que hay una persona que está en un proceso manifestando un síntoma porque hay algo que se desequilibró. Busquemos qué se desequilibró. ¿En qué esfera se desequilibró? Entonces yo trabajo la esfera bioquímica en el hombre que le duele la espalda, porque todas las esferas están relacionadas, le voy a mejorar el dolor de espalda.
Y esto lo podemos hacer de esta manera o de otras. Ahora les voy a contar cómo. Ahora, bien, ¿y cómo me entero yo todo esto? Bueno, para poder enterarme qué le pasa a la persona, tengo que hablar con el cuerpo. Y acá aparece el concepto de la segunda diapositiva, el protocolo de comunicación y el lenguaje que vamos a hablar. Y el lenguaje, acuérdense que era un indicador neuromuscular. Y el protocolo, la forma que vamos a utilizar para entrar, acceder y obtener información. Y el indicador neuromuscular, Rafael Banach lo llamó AR por su nombre en inglés, Arm Reflex. Y en castellano y en estos lados es el reflejo del brazo. Entonces van a ver en todas las fotos de kinesiología holística de lo que se les ocurra buscar, algo así. Una persona acostada o sentada o parada como sea, con los brazos para arriba de la cabeza o para adelante o para atrás o como sea, y otra persona, que va a ser el terapeuta, tomando los brazos. A veces también se toman las piernas, pero muy, muy difícil. Los brazos es mejor. Si no tiene brazos, vemos cómo. Se puede. Hay otras opciones. Miles. ¿Para qué hace eso el terapeuta? Porque va a evaluar con su protocolo de comunicación el reflejo del brazo. Y el reflejo del brazo va a ser que uno de los dos brazos, o el derecho o el izquierdo, quede asimétrico. Se modifique esa simetría. ¿Por qué? Porque la R es un reflejo, leo, un reflejo neuromuscular con que se evalúa la respuesta del cuerpo a diferentes estímulos a los que se le somete. Cuando el cuerpo, esto es importantísimo, recibe un estímulo de afuera o de adentro, lo suficientemente fuerte y prolongado, y ese estímulo el cuerpo no lo puede resolver porque es fuerte, prolongado, tóxico, agresivo, etcétera, genera una hiperactividad en un neurotransmisor. O sea, se libera un neurotransmisor cuando hay un estímulo externo o interno fuerte y prolongado que el cuerpo no puede resolver inmediatamente. Ese neurotransmisor se llama sustancia P o polipéptido P. Los que saben de anatomía o de neuroanatomía sabrán o les suena que es el neurotransmisor que se libera en la vía ascendente neurológica de la termolgesia, del dolor y la temperatura. ¿Vale? Esa sustancia P que se libera sangre, neurotransmisor y el sistema nervioso central. ¿Qué hace cuando está en cantidad ese polipéptido P? Altera la cadena muscular. ¿Alterándola de qué manera? Hipotonizándola. O sea, va a generar que una cadena muscular pierda su longitud o se altere en su longitud normal. No las dos cadenas, la derecha y la izquierda, una. O la derecha o la izquierda. ¿Cuál? Bueno, es la que esté intentando, es la cadena muscular del hemisferio cerebral que está intentando reaccionar a ese estímulo fuerte y prolongado. No siempre es la dominante, generalmente es la dominante, pero el hemisferio cerebral que está intentando responder defensivamente a ese estímulo externo, interno, fuerte y prolongado, es la que va a generar que cuando se libera ese neurotransmisor polipéptido P, cambia el tono muscular de esa cadena. Por lo tanto, aparece una asimetría cuando el terapeuta hace la tracción de los brazos. Se produce una asimetría que se expresa en la diferencia de los brazos. Esto, la neurofisiología de la R, estudiado en Cuba en el 90, es la base científica, si se quiere, de la kinesiología holística. Y se produce el AR, el reflejo del brazo, el arm reflex.
O sea, este es nuestro lenguaje, así hablamos. Hablamos con estímulos, preguntas, o sea, estímulos externos, internos, fuertes y prolongados, para evaluar cómo el cuerpo responde a ese estímulo. Como tenemos un protocolo, sabremos si estamos estimulando tal cosa, qué significa esta respuesta, la asimetría. Si estamos preguntando otra cosa, sabremos qué significa la asimetría. Y ese es el protocolo que se aprende en cada uno de los procedimientos y en cada una de las esferas. Y ese lenguaje nos permite, que en definitiva, fíjense que es binario. O sea, el terapeuta va a hacer preguntas, estímulos al cuerpo para buscar información y el cuerpo va a estar haciendo esto todo el tiempo. La respuesta sí. ¿Asimetría o no asimetría? O está asimétrico y se va a asimétrico o viceversa. Pero el cuerpo, en definitiva, cada vez que el terapeuta tire, va a pasar eso, un cambio. Ese cambio en el protocolo que el terapeuta conoce le va a dar la información que necesita de lo que identificó el conflicto, el desequilibrio principal. Y lo mismo, después buscará herramientas terapéuticas para desandar, normalizar, trabajar ese conflicto que encontró. Por medio de la R, todo de la R. Por eso la foto, vieron que en Instagram hay muchos haters. Bueno, uno de los haters en una de las publicaciones que pusimos puso algo así como, que fue eliminado automáticamente, fue así como, ¿están todo el tiempo tirando los brazos? ¿No hacen otra cosa? ¿Por qué no se dedican a trabajar? Algo así, gracioso, pero en definitiva, si hubiese entendido que los brazos nos dan toda la información que nosotros queremos, no hubiese puesto lo que puso. Ahora, ¿cómo hacemos para rastrear, ¿no? Ese AR, ese reflejo del brazo? ¿Qué recursos vamos a utilizar para poder rastrear? ¿O de qué manera? ¿O con qué técnicas? Bueno, la más común es la técnica de camilla. Es la más cómoda para la persona, la más cómoda para nosotros porque está acostado, los brazos están extendidos arriba de la cabeza, recontra relajados, el terapeuta parado o sentado en la cabecera de la camilla, haciendo estímulos, preguntas, intervenciones de protocolo de comunicación, viendo si esos brazos cambian o no cambian y por qué cambian en función de mis preguntas o de mis estímulos. La más común es sentada, es parada, en camilla, perdón. Pero también lo podemos hacer sentado. La persona puede estar sentada y yo frente o atrás. Pero también la persona puede estar parada. Cada técnica de rastreo tiene sus condiciones. Una persona en camilla está desgravitada, no tiene activo en todo su sistema de propiocepción. Una persona parada tiene activo su sistema de propiocepción y por lo tanto puede darme información del sistema, ya el hecho de estar de pie, porque le duele la rodilla, por ejemplo. Todo eso el terapeuta lo aprende a identificar antes de utilizar la técnica, ¿no? Y si no tiene brazos, bueno, se puede trabajar con sustituto. ¿Qué significa? Traer a un tercero a la sesión que va a ser el que testaremos, al cual le preguntaremos, pero ese sustituto es simplemente un vehículo. Se aprende la forma de traer el campo informacional de mi paciente, de mi consultante. ¿Vieron que dije paciente? El chip biomédico me aparece. De mi consultante, de mi cliente, traer el campo a este sustituto, grabar el campo de ese, de ese consultante mío en este sustituto y leer a mi consultante en un tercero. Por ejemplo, un nene con autismo, no lo puedo trabajar en camilla, primero lo tengo que alcanzar si corre por todo el consultorio, pero si está la mamá, puedo trabajar con la mamá. Leyendo al nene, un bebito, una mascota. ¿Saben cuántos veterinarios estudian esto? Un montón. Una persona que está internada, no puede mover los brazos, una persona que le falta un brazo. Esta chica que está acá, que fue alumna nuestra el año pasado, el primer consultante que tuvo en su casa para practicar, le llegó un chico sin un brazo y sin una pierna. No sabía qué hacer. Encontró la herramienta, pudo, pero miren, es posible. También se puede trabajar a distancia, que significa la persona en Kazajistán y yo en Tigre como estoy ahora. Pero para esto
hay un protocolo, una forma, un método y unas consideraciones súper importantes que implican conocer muchas cosas antes de empezar a trabajar. Y también uno se puede autotestar. Yo puedo testar con mis propios brazos cosas, preguntas, estímulos. Estos últimos dos son los más difíciles de toda la técnica de rastreo. El autotest no lo enseñamos en los cursos básicos y en la distancia tampoco. Trabajamos de esta manera, ¿vale? Pero se puede, por campo morfogenético, pero bueno, es tema de otro costal. Ahora, esté sentado, esté parado, esté acostado, o tengamos al sustituto con la persona ahí, básicamente lo que va a hacer el terapeuta es tirar de los brazos. Partir de un punto cero, llamamos punto de partida, la ven ahí a Sol en la terapeuta, tomándole los brazos a Rita, que es la consultante, esto fue en un seminario práctico, y el terapeuta conociendo el punto de partida, o sea, si el brazo está asimétrico o simétrico, va a comprobar su estado como parto y va a empezar con el protocolo de comunicación, con el diálogo. Ahí abre el protocolo y ¿qué va a evaluar? Cuando hace preguntas y cuando hace estímulos, la respuesta de esos brazos. Y la respuesta puede ser esto, ¿no? Que vuelva a cambiar. Esa es la prueba. Entonces, todo el tiempo la terapeuta estará preguntando y evaluando, tirando, aflojando. Pregunta, tirando, mirando, ¿qué pasa? Aflojando. Otra pregunta, otro estímulo, tiro, miro, ¿qué pasa? Aflojo. Lo más difícil, una vez que aprendí la técnica de cómo tirar, cómo hacerlo bien, cómo no hacerlo demasiado fuerte, después de aprender la técnica de la kinesiología holística, lo segundo más difícil es entender cómo es el protocolo de comunicación y cómo es el diálogo. Porque en definitiva uno va a ver esto, ¿no? Asimetrías, cambios en el AR, pero acá viene la segunda parte más importante de entender cómo trabaja la quiniolística, es qué pregunto, cómo pregunto y qué me está respondiendo ante las preguntas que estoy haciendo. ¿Vale? Ahora, vamos a esta. ¿Cómo abordamos a un consultante? Cuando viene una persona a consulta, viene porque le pasan cosas. ¿Mm? Y sabiendo y teniendo los protocolos y sabiendo cómo hablar, en función de su objetivo. El objetivo puede ser me duele la espalda, ¿eh? El ejemplo del hombre con la lumbalgia. Bueno, nosotros podremos trabajar sobre el estrés activo. ¿Qué significa? Me duele la espalda. Bueno, ven y acóstate. Este es tu estrés. Tenés una simetría por el dolor. Ahora puedo buscar la causa de ese estrés. ¿Qué activó tu dolor de espalda? José, ¿es estructural? La causa, ¿es químico? ¿Es energético? ¿Es emocional? Encuentro la causa y trato ese estrés. Obviamente el objetivo fue, me duele la espalda. Quizás se acostó y le terminé dando un desparasitante. ¿Mm? La otra forma de abordar a la persona es trabajando por campos o por esferas. Bueno, hay un desequilibrio en todo el campo emocional o hay un desequilibrio en el campo estructural. Yo puedo preguntar directamente, ¿esto qué trae la persona? ¿Es estructural? ¿Es químico? Ya entro a mirar campos, busco campos, a ver cómo está su campo energético, a ver cómo está su campo emocional. También puedo trabajar por zonas patológicas o también puedo trabajar por procedimientos, o sea, por protocolos específicos. ¿Para qué? Para esto, para hablar con el cuerpo del consultante. El objetivo, en definitiva, es sacar la información, identificar el conflicto. Entonces, escena muy común, consultante en camilla, terapeuta tomando sus brazos. Esto es fundamental. El terapeuta pregunta, el cuerpo responde. El terapeuta hace un estímulo fuerte y prolongado, el cuerpo ante ese estímulo fuerte y prolongado va a responder con una simetría. Ahora, el consultante es este conjunto A, todo lo que tiene su cuerpo almacenado, la memoria de lo que le sucede, los bloqueos, los conflictos, etcétera, etcétera. De todo, de todo. Y cuando digo todo, digo de las cuatro esferas y de todos los tiempos.
de ese ser. Y el terapeuta va a estar del otro lado preguntando con sus recursos, con sus preguntas, y en definitiva, la riqueza de la terapia, de lo que llamamos campo comunicacional, es esta intersección conjunto A-B. Acá se establece la kinesiología holística. Es lo que el cuerpo puede informar en función de lo que el terapeuta pregunta. Y ahí, en esa asimetría, AR no AR, es donde se da el diálogo. Ahora bien, el terapeuta pregunta si sabe qué preguntar. Si no sabe qué preguntar, no lo puede preguntar. ¿Qué significa? Que más información va a sacar el terapeuta del consultante cuanto más capacidad de preguntas tenga el terapeuta. Si el terapeuta solo conoce de una cosa, va a preguntar de lo que conoce. De las otras no las puede preguntar porque no las conoce. Por lo tanto, no hay un terapeuta igual a otro. Porque el terapeuta, en definitiva, pregunta lo que sabe. Y el cuerpo responde a la pregunta. Lo que sí hay es un proceso que es no lineal, porque acá aparece lo que es la inteligencia biológica del consultante, del cuerpo buscando su autosanación. Quizás un terapeuta que no sepa todo, pregunta y el cuerpo le responde, encuentra el conflicto y le plantea un tratamiento específico en función de su conocimiento. Y otro terapeuta que conoce más cosas, también pregunta, también encuentra respuestas y le plantea un tratamiento específico en función de sus conocimientos, que son más y distintos a los del anterior. Ahora, ese consultante va a llegar de un punto que podemos llamar inicial, entre comillas, enfermo, a un punto B, que podemos llamar sanado o equilibrado, por un camino que quizás con un terapeuta, el primero, sea más largo, con idas y venidas, que con el segundo, que por ahí sea más corto, con menos tiempo. Pero en definitiva, la magia de la kinesiología holística es que cuando el cuerpo responde, porque nosotros preguntamos y entendimos lo que nos quiso decir, y le damos las herramientas para encontrar la sanación, el cuerpo activa los procesos de autosanación, esa inteligencia biológica que lo va a llevar a la resolución del conflicto. Con algunos terapeutas más tiempo, con más herramientas, algunos terapeutas con menos tiempo, con menos herramientas, o viceversa. Este campo comunicacional es lo importante, porque cuanto más sepamos, mejor. Y además, acá un terapeuta puede saber kinesiología holística, pero también puede saber muchas más cosas, porque hace masajes, porque es psicólogo, porque es osteópata, porque es terapeuta floral, porque es reikista, porque es médico. Cuanto más herramientas, cuanto más conocimientos tengamos de esta disciplina y de otras, podemos preguntar todo para encontrar el bloqueo y para buscar tratamientos disponibles. Y ahí se activa el proceso de autosanación. Y acá está la riqueza, esta es la riqueza de la kinesiología holística. ¿Y cómo buscamos las causas? Por estímulos fuertes o prolongados. Hacemos preguntas, los terapeutas, o hacemos estímulos al cuerpo. En este protocolo que les decía al principio. Tenemos protocolos con preguntas y protocolos con estímulos y protocolos con preguntas y con estímulos. Nosotros vamos a saber de antemano, en esa técnica de la kinesiología holística, que si yo le hago una pregunta al cuerpo específica y eso me genera un cambio en el AR, una asimetría, si es que parto de igual, o si parto de desigual, se me igualan. A mi pregunta, ¿un cambio? El cuerpo me está diciendo sí. Sí a mi pregunta.
Entonces el terapeuta que tiene el protocolo y conoce el protocolo, pregunta específica, no sé, por ejemplo, si la persona tiene un trauma que no registra, que no registró, hay una pregunta específica para hacer. Eso no la puede hacer el terapeuta. Si pone esa pregunta en el ser de la persona y el cuerpo cambia, esa persona, el cuerpo está diciendo, sí, yo tengo un trauma, tengo un evento traumático que por ahí ni siquiera identifique. El terapeuta ya lo sabe. O una persona con autosabotaje. Quizás la persona no lo hace consciente que se auto boicotea todo el tiempo. Bueno, el terapeuta sabe cómo preguntar si ese cuerpo está en un estado de autosabotaje. Si hace esa pregunta y el cuerpo cambia, porque la simetría se modifica, es sí, hay. ¿Y eso qué le dice al terapeuta después? Bueno, metete a trabajar porque acá hay un trauma, o acá hay un autosabotaje, o acá hay un parásito, o acá hay un conflicto energético. ¿Vale? Lo mismo con el estímulo, pero es al revés. Pongo un estímulo y si cambia, es porque se cambia los brazos, es porque ese estímulo genera un estrés. Es un estresor, digamos así, es negativo para el cuerpo. Y todo eso lo hacemos con mudras y con testajes. O sea, la forma que tenemos de preguntar van a ser con un montón de herramientas, posiciones de los dedos que llamamos mudras, o con testajes. ¿Qué son los mudras? Posiciones de los dedos que cierran un circuito y hacen una pregunta específica. Y yo puedo saber ante un conflicto, hasta un bloqueo, o un desequilibrio, o un dolor, si corresponde a la esfera de la estructura, si corresponde a la esfera de la emoción, si corresponde a la esfera, perdón, la segunda es la química, si corresponde a la esfera de la emoción o si corresponde a la esfera de la energía. Ya con estos mudras yo puedo saber ante un conflicto qué lo está causando. Hacemos un montón de mudras, porque son formas de preguntar. Pero también tenemos testajes, que son estas cosas que ven acá ustedes al lado de Sol y de Rita otra vez. Como no tenemos la capacidad de preguntar todo, porque hay cosas que se nos pueden escapar o no las conocemos del todo, o no las tenemos del todo integradas, la kinesiología holística logró encapsular un estímulo o una pregunta en ampollas de cristal con una solución adentro que contiene la frecuencia, una frecuencia específica. Y cuando yo esas frecuencias específicas se las pongo cerca o adentro o arriba del cuerpo de la persona por biofeedback, yo tengo testajes que son de preguntas y tengo testajes que son de estímulos, testajes para diagnosticar y testajes para tratar. Yo puedo evaluar con mis testajes si la persona responde ante mi pregunta o ante mi estímulo. Los testajes son un elemento indispensable en la kine y cada esfera maneja sus propios testajes. La esfera química tiene sus testajes, la emocional los propios, la energética los propios y la estructural los propios, aunque esa es la esfera que menos testajes tiene. Bueno, yo ahora les quiero dar, me callo un poquito y les quiero dar un poco la palabra a algunos compañeros, no sé quién va a empezar primero, que me gustaría que puedan presentarse y contar sobre la formación y más que nada cómo, si es que pudieron, lograr la integración de esta disciplina a lo que venían haciendo y cómo amalgamaron toda la relación terapeuta-consultante con esto más lo que traían. Vamos a dejar de compartir y vamos a darle la palabra a Eleonora. ¿Estás por ahí, Elio? Sí, acá estoy. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Hola. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hermoso estar acá como siempre. Bueno, en mi caso yo vengo de la psicología convencional y bueno, para mí la kine fue un antes y un después em, porque encontré muchas respuestas a muchos interrogantes que yo me venía haciendo en la clínica, a los que no le encontraba una respuesta más específica. Así que bueno, la experiencia con Kine fue, digamos, un antes y un después. Em, Me nutrí de mucha información que conforme pasó el tiempo de mi formación y de mi práctica profesional sentía que me faltaba.
Y después con respecto a la integración de otras terapias, es súper complementaria la quine. Yo aparte me especialicé en FT, o sea, de un tiempo a esta parte me estoy especializando en técnicas energéticas y actualmente complemento la quine con FT tapping, que también es otra técnica, y combinan espectacular. Y aparte con sesiones de psicología convencional, a veces cuando noto que hay un bloqueo, una traba, abordo con quine y se libera, digamos, empieza a fluir. Esa es mi experiencia hasta ahora con la quine. Elio, ¿qué formación hiciste vos de Yo kinealogía? hice en quine el campo emocional y el transgeneracional. Ok. Y en relación a tu antes y después, viniendo del mundo de la psicología, de cómo venías trabajando a ahora, cómo estás integrando todas estas disciplinas, ¿cómo te ves? ¿Cómo te sentís como terapeuta y qué resultados ves en las personas que estás atendiendo? Me siento con más recursos, de alguna forma más fortalecida en los abordajes y la respuesta que veo en todos los consultantes es muy favorable. O sea, todos notan una diferencia, todos mejoran, todos se sienten bien. Incluso yo en un momento me hice el autotest, me autoapliqué la quine. Y bueno, realmente yo tenía una cuestión muy puntual y a través de un protocolo de Kine la liberé sorprendidísima porque ese dolor nunca más apareció. Y tengo casos también de pacientes que haciendo determinados protocolos como emociones atrapadas, eh, fue como explosivo. O sea, se liberaron emociones y tengo dos casos puntuales. Fue como una seguidilla de- de cosas maravillosas que le pasaron en sus vidas hasta el día de hoy. O sea, cambios muy notorios y a corto plazo, porque bueno, esa es la gran diferencia con la psicología convencional. Más que yo vengo del campo del psicoanálisis, que partamos de la base que anula el cuerpo biológico por naturaleza, o sea, no existe cuerpo biológico, no existe información del cuerpo Todo mente. y exacto, todo desde una cuestión más ligada al lenguaje y a la palabra y al campo mental y bueno, entonces, para mí realmente fue como muy sorprendente. O sea, la sensación que tuve es cuánto tiempo perdí de no haberme habilitado antes a abrirme a este tipo de terapias, ¿no? Por suerte conecté con Kine, ¿Pero porque que te daba miedo? ¿Porque sentías que venías de otro mundo totalmente distinto y que esto era como chamanismo, sí. magia o qué sé yo? No, porque el psicoanálisis de por sí tiene como un prejuicio subyacente, tácito de lo que no es, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con la energía, no existe, no es real, todo pasa por el lenguaje, por la reestructuración del lenguaje y para mí fue todo una crisis, ¿no? Muy personal abrirme a este campo y bueno, pero realmente yo noto muchas diferencias en mí y en todas las personas que acompaño. Aparte, bueno, más allá de eso, de todas las experiencias de las que me formé, la formación es hermosa, es muy completa y muy abarcativa. Me encantó porque la sentí formal, ¿no? Uno a veces entra en este mundo con el tema de las terapias energéticas, ahora hay tantas cosas, ¿no? Por internet, que te llegan por Instagram, registros akáshicos, un montón de cosas que a veces uno, por esas ganas de avanzar o de aprender distintas técnicas, se involucra y yo lo que noté con Kine fue formalidad. O sea, me sentí en mi ambiente, digamos, ¿no? Por el material teórico, por la forma de abordarlo, por las clases, por el apoyo que quedan después de las clases también. O sea, a mí me sirvió mucho después de toda la formación, seguir practicando con las clases que facilita la escuela, que uno pueda seguir aprendiendo, ¿no? Porque yo las veía y seguía aprendiendo y las veía y yo estuve como
casi 4 meses después de la formación en habilitarme a empezar a hacer la kini. Ya tenía todos los elementos, pero bueno, como que yo sentía que necesitaba un poquito más y el apoyo de las clases me sirvió un montón. Y vos cursaste de manera online, Elio, ¿no? Yo cursé Ujú. en el 22 de manera online. Ok. Bueno, gracias. La verdad, No, por favor. gracias por compartir tu A experiencia. ustedes, es un placer estar acá y bueno, ahora súper emocionada que empiece el campo químico, que lo vengo esperando un montón. Hizo espera del campo químico, empezamos en abril, ahí te vamos a ver, seguro. Bueno, Sí, gracias, Elio. a Muy, ustedes. de corazón, en serio, gracias. Y bueno, está Gonzalo también y Gabriel. Ujú. No sé quién quiere seguir contándonos algo. Están ahí, ahí lo veo, Gonza. No sé si quiere hablar Gaby, yo no tengo problema, espero. No hay Dale, drama. Gonza, arranca que ya Yo está. Rompiste el llegué más hielo. tarde. Yo llegué más tarde. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Gracias, Hola. Marian, por invitarme al Masterclass. Siempre está bueno escucharte y volver a refrescar ciertas cosas que parecen que uno las... Estás muteado, Gonza. Que Ahí. decía que está bueno siempre, es un placer volver a escucharte y poder explicar estas cosas que en principio parecen complejas con tanta claridad. Este, bueno, yo soy kinesiólogo deportivo y osteópata de formación inicial, con lo cual sí, mi formación viene de un lugar un poco hasta más estructurado, como decía Helio ahí también, de una salud un poco más rígida, ¿no? Y del concepto de salud, sobre todo más rígido, porque en definitiva lo que considero que es más importante de la formación es el cambio de concepto de salud y el concepto de la mirada del ser, de la persona en su completitud, ¿no? Es un poco eh, formalizar algo que todos sabemos y que sentimos, de que no somos ni puramente, ni puro físico, ni los que se dediquen al campo energético, ni pura energía, y poder darle un contexto a justamente tratar de entrelazar todas estas cosas, ¿no? Porque al final podemos imaginarnos, ¿sí? Esta totalidad del ser, pero poder indagar y preguntar y navegar entre todas estas burbujas que somos no es nada sencillo. Eh, yo en mi práctica profesional diaria lo he utilizado como un indicador terapéutico más y te diría que hoy es al que por ahí más bola le doy. Sí, obviamente a mí todavía me siguen llegando muchos más pacientes con una orden más traumatológica o deportiva, en donde ya vienen por ahí con un prejuicio, con un precepto de lo que esperan, ¿no? De lo que espera el consultante como tal. Y de todos modos, termino utilizando el AR como indicador terapéutico. O sea, tengo otros indicadores terapéuticos osteopáticos, línea de postura, tensión de la fascia, un montón de cosas, pero no avanzo nada sin preguntarle al tono muscular del cuerpo del consultante. Difícilmente no me mande a hacer nada sin confirmar. Y generalmente terminamos yendo al lugar donde tenemos que ir por un camino mucho más corto, ¿no? Con una evaluación mucho más corta, mucho más sencilla y siempre o en su mayoría tengo buenos resultados. Difícilmente eh, confirmando con el AR la persona no mejore algo. Después he intentado ir aplicando la holística desde, ¿cómo se llama? Desde los preparados, agregando la terapia floral. Son los menos, la realidad, pero es una decisión personal de por ahí no terminar de animarme del todo, más que no confiar en lo que aprendí, sino en algo más personal. Pero en el día a día no hay muy pocos pacientes al cuales no le tire los brazos y no reconfirme lo que estoy palpando, lo que estoy viendo, sin el tono muscular. A mí me abrió muchísimo la cabeza, me hizo replantearme la práctica profesional diaria
y eso no es poco. Considero que las cosas más importantes académicamente tienen que ver con eso, cuando vos todos tus paradigmas se caen y tenés que volver a arrancar de nuevo para construirte como un profesional que esté a la altura de lo que pide la gente. No, no hay un paciente que no tenga una mixtura de, de cuestiones alteradas. O sea, no hay un paciente estructural 100%, no hay un paciente energético 100%. Todos tenemos alteraciones en nuestro ser, y cuanto más herramientas tengamos de estas burbujas, probablemente seamos mucho más terapeuta ideal para esa persona que no teniendo el conocimiento. Yo hoy me siento eh, mucho más preparado para poder atender cualquier tipo de paciente que antes de hacer el curso. Y eso ya tiene un valor que no tiene ningún tipo de precio. Este, Así que nada, esa es mi experiencia desde un lugar donde, parto de un lugar mucho más estructurado y de un concepto de salud mucho más, sí, no sé si convencional es la palabra, prehistórico, le podemos poner un montón de adjetivos, pero nada, no se pierdan la oportunidad de ver a la gente desde otro lugar totalmente distinto. Gonza, si me permitís, yo le voy a decir una intimidad nuestra, Sí, no hay problema. me dicen acá de secretaría que varias personas que se conectaron después de que empezamos, y les quiero recordar es que cuando terminamos la clase de ahora, con los que están presentes vamos a hacer algún regalito. ¿M? Pero la intimidad con Gonza, vos también cursaste online. ¿En qué año Sí, fue? ¿21 o 22, Gonza? 22 también. Ujú. 22 Eh, también. Cuando estábamos hablando de que vos hacías kinesiología deportiva, venís del mundo del fútbol, vos abriste los ojos así. Me acuerdo cuando yo en la clase dije, bueno, Messi jugando en Barcelona con Claro. sus problemas intestinales que no le daba pie con bola y lo estaba haciendo rendir menos, fue con un kinesiólogo holístico en Italia, y el tipo por medio de un testaje de alimentos encontró ese alimento que le generaba el conflicto digestivo, el vómito después del partido, el cansancio. Le hizo la dieta y bueno, ¿no? Años después tenemos la Nos dio tercera. la Copa del Mundo. Nos dio la tercera, sin Sí. duda. Sin vomitar, que Bueno, no ahora es vamos a poco. hablar con Lionel a ver si lo vuelve a ver para el mundial que se nos viene. No, no, la realidad que realmente las posibilidades que tenés a partir de un testaje recontra fiel y de poder entrar a áreas donde realmente no es sencillo, no es sencillo. Creo que lo más difícil es justamente abrir la cabeza a aceptar la posibilidad de poder estar autorizado a nadar, ¿no? Porque si el paciente está ahí, como siempre me decías vos, por algo te eligió y hay un permiso ahí implícito que hace que lo podamos ayudar. Y digo, todos los que estamos acá, de alguna forma u otra, tenemos el don de servicio y nuestro afán más grande es poder ayudar a la gente. Entonces, cuanto más herramientas tengas y más burbujas podamos trabajar, más vamos a poder ayudar y al final eso es el regalo que nos da como terapeuta, ¿no? Todo. Gracias, Gonza. La No, verdad, a vos, Marian, el nombre siempre. sé que se te complicó para estar hoy presente, pero estás y muy No, bien. estábamos Gracias. arreglando también las otras áreas. Claro que sí. Hay que Claro estabilizar que todas las... sí. Bueno, y ahora te Así voy que, a presentar, no, porque gracias. no lo conoces, a Gabriel, que ahí lo veo en cámara, que es el tercer Buenas y noches, último egresado nuestro que va a contar. Gaby, contanos, ¿cómo estás? buenas noches a todos. No sé si se me escucha bien. Sí, Sí, se escucha bien, bárbaro. Eh, bueno, un poco, bueno, yo estoy también de formación de base, soy kinesiólogo, quiropráctico, RPGista. Mi formación en todos los años de la carrera fue incorporando herramientas para lo que es el cuidado y el tratamiento conservador de lo que sería la columna vertebral. Me dedico a eso, les diría, estos últimos 15 años me dedico a eso.
Y me pasaba que, bueno, tenía pacientes que llegaban al consultorio, los trataba con las diferentes herramientas terapéuticas que yo tengo y el paciente obviamente mejoraba, lo sacaba adelante, pero hacía reincidencia el paciente. Y obviamente uno, viéndolo al paciente como un todo, antes de cerrar la puerta frente a otro, viéndolo al paciente como un todo, eh, uno podía ver que el paciente también, todo lo que son las cuestiones emocionales, tensionales, afectaban a esa estabilidad o ese equilibrio de la columna, en particular por lo que yo hago, ¿no? Eh, entonces, bueno, me interesó ver qué herramienta terapéutica podría llegar yo a incorporar para poder ayudar, brindarle una atención más integral al paciente. Y bueno, fue así que empecé a indagar un poco qué podía hacer, buscando en las redes sociales. Y bueno, el hecho de que poder contactarme con Mariano, que también es un colega de profesión de base, digamos, y la verdad poder acceder al conocimiento de la- del acceso a la memoria celular, la información que te arroja. Inicialmente yo, por ejemplo, tengo formas de palpar la columna y veo algunos reflejos, que uso un reflejo de las piernas para determinar ciertos desórdenes o desequilibrios estructurales y comencé inicialmente a utilizar el AR para ver si coincidía y les puedo asegurar que no hubo una sola vez que no coincidió. Siempre me coincidió y hacía los procedimientos al revés. Hacía primero la R, buscaba la R, la respuesta y me daba qué estructura podía estar desalineada, por así decirlo, y después la hacía la inversa, o sea, buscaba yo con mi palpación y con otros reflejos la estructura que estaba desalineada y lo corroboraba con la R y daba chance. Eh, entonces, bueno, realmente eso me encantó de poder, yo soy muy, necesito de ver, del tocar, del palpar, eh, entonces, bueno, el poder encontrar esta herramienta y después integrarla con los distintos tipos de terapias que ofrece la farmacia holística, como es la terapia floral. Yo actualmente lo hago. No lo hago, a ver, si bien el grueso de mis pacientes los atiendo con las terapias convencionales, por así decirlo, con lo que yo hago, los pacientes que mejoran, pero que a su vez tienen esa reincidencia, que obviamente, Santiago, por favor, y que obviamente, digamos, está muy socialmente difundido todo esto de las distintas terapias integrativas, algunos le llaman alternativas, pero yo le digo son complementarias, como nos enseñaba Mariano, porque realmente es así, complementan al completo bienestar de salud de la persona. Eh, bueno, obviamente uno les cuenta, les comenta, yo les cuento de mi asombro y el paciente se termina asombrando y accede a la terapia floral que yo hice la formación en el campo emocional nada más. Sí puedo testear a aquel paciente que tiene un desequilibrio energético o algún otro tipo de desequilibrio físico-químico, pero no lo hago. La verdad que yo tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios, y la verdad que no me darían las horas del día si sigo abriendo el campo de conocimiento, esa es la realidad. Eh, entonces, bueno, obviamente, derivo, distribuimos, digamos, como quien juega al fútbol, ¿viste? Distribuye. Eh, pero bueno, está bueno poder detectar y diagnosticar qué tipo de desequilibrio tiene el paciente, ¿sí? Y obviamente derivarlo a aquellos que se dedican a esa área, ¿no? Que es lo que yo hago actualmente. Sí, obviamente cuando encuentro pacientes que hay un desequilibrio emocional y con el permiso del paciente y de su memoria, de lo que me arroje la memoria celular y si quiere acceder a la terapia floral, obviamente yo le brindo la posibilidad de la terapia floral. Hoy en día tengo pacientes farmacéuticos que no te toman un remedio
mi agarrotazo, por así decirlo, y acceden a todas estas cuestiones naturales. Y la terapia floral es una de ellas, ¿no? Eh, Así que bueno, la verdad que la experiencia para mí fue fantástica. Y vos Siempre cursaste online, no, semipresencial, Gaby, ¿no? presencial, claro. Yo hacía los encuentros virtuales y después viajaba a Tigre y hacía los talleres de un fin de semana. Claro, él Me dice venía viajaba bien, porque sos de Santa Fe. Santa Fe, sí. Me Mm. venía bien para salir un poco de la ciudad y conocer Tigre. Lo conocí, una ciudad hermosa. Y la verdad que los encuentros presenciales, fantásticos. Y como te decía, me da la sensación que a mí me falta todavía aprender muchísimo más. Y bueno, por ahí estas charlas, cuando puedo, me conecto, porque siempre se sigue aprendiendo. Y bueno, la verdad que yo se lo recomiendo a todo el mundo que quiera ampliar el campo terapéutico y ampliar y tener otra herramienta terapéutica, se los recomiendo porque la verdad que da muy buenos resultados. Esa es la realidad. Gracias, Javi. Gracias. Gracias, Gonza, y gracias, Eleonora. También lo veo Carlitos ahí, gracias. Coincide que son los tres profesionales de la salud, pero por lo que dijimos en la primera diapositiva, esto lo puede hacer cualquier persona de cualquier especialidad. Un contador también lo puede hacer, porque en definitiva es aprender a hablar con el cuerpo de las personas. Y les cuento lo último, y les estoy recontra agradeciendo por el tiempo, y vamos a finalizar así. Em, Nosotros somos esta escuela, formamos FisioArge, un equipo de personas que con los años nos fuimos desarrollando y creciendo y nos paramos fuerte en la región. Y la kinesiología holística la enseñamos por esferas. Hay dos formas de enseñarla. Una, con una formación de varios años, un año o 2 años, donde se aprenden todas las esferas juntas, la estructural, la emocional, la química y la energética. La otra forma es la que hacemos nosotros, enseñarla por esferas, porque hay personas que están interesados en una y no en otra. Entonces, trabajamos la esfera, eso nos permite ir más profundo en los contenidos de cada esfera y también relacionándola con las otras esferas y entendiendo esta lógica, trabajando el conflicto, resolviendo la esfera en cuestión, se normalizan las otras tres. Entonces, desde ese lugar, las formaciones que nosotros brindamos como escuela son por campos. Tenemos el campo emocional, que es el que empieza ahora en marzo, online y semipresencial acá en Tigre, en Buenos Aires. Enseñamos la esfera de la química, el campo transgeneracional. Enseñamos el campo transgeneracional. Para fin de año queremos ofrecer el campo energético y para el año que viene, si Dios quiere, ofrecer el campo estructural, más que nada ahí si es presencial. Estas son las próximas formaciones que tenemos y lo más importante para los que son de la mentalidad muy estructurada, durante todos estos 6 años logramos hacer nexos y redes con instituciones que avalan la disciplina, la técnica, la kinesiología holística, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Y tenemos el agrado de pertenecer, no hace mucho tiempo, a la Cámara Argentina de Formación Profesional y Capacitación Laboral, que certifica las formaciones de nuestros egresados dentro de lo que es el ámbito de la educación no formal y les puede entregar una certificación avalando como Red Federal de Educación No Formal los conocimientos impartidos, aprendidos, siempre y cuando hayan aprobado el examen, y lo que aplican en su consultorio de manera privada, porque esto siempre de ámbito individual y privado. Y la Organización Interamericana, perdón, la Organización Internacional de Educación Permanente es otra institución del ámbito de la educación no formal que nos certifica a nivel internacional también. Y ATA, que es la Asociación de Terapeutas Hispanoamericanos, Transpersonales y Alternativos, también nos respalda y nos avala nuestras certificaciones dentro, sí, del ámbito de lo que es las medicinas complementarias. Así que tenemos esa suerte de haber logrado acreditar las formaciones con todos los requisitos que cada asociación pide para decirles la información que damos y la formación que organizamos tienen hasta incluso una lógica de programa, de contenido, de horas. Para que se den una idea, Cámara Argentina y OIEP certifica con ISO 9001 y tuvimos que cumplir esos requisitos para poder pertenecer y dar certificados de eso. Osteonatura es nuestra escuela
hermana en España, eh, y compartimos la dirección terapéutica y pedagógica entre ambas escuelas. Y FEMAL, que lamentablemente se está disolviendo, fue la primera fundación europea de medicinas alternativas en Madrid, que nos avaló las formaciones. Falleció su director en mayo del año pasado, eso generó un problema entre ellos, pero fue quien nos abrió el mundo internacional los primeros años, FEMAL. Eso hace que lo que hacemos parezca serio, porque vieron que hay muchas personas que necesitan un papel. Es serio porque sabemos lo que hacemos, los chicos lo contaron, y no hacemos si el cuerpo no lo quiere y no lo pide. Pero bueno, tenemos estos respaldos que para muchos, para nosotros también, es un orgullo y una responsabilidad pertenecer a estas asociaciones y poder decir, bueno, estamos en un camino donde lo que hacemos es holístico, es complementario, es alternativo, es de ámbito privado, pero está reconocido y sabemos quiénes somos y tenemos una red de terapeutas y de personas que hacen lo mismo. Y en cualquier lugar del mundo uno dice, yo hago kinesiología holística y se entiende qué es, ¿no? Como primera cosa. Ya está la experiencia de los egresados como segunda, ya la contaron, se me adelantaron la diapositiva. Y lo tercero que les quiero es, si hay alguna pregunta, antes de cerrar y darles el regalito. Em, la secretaría de la escuela me iba a poner las preguntas en un drive, porque yo no leo el, el chat porque no lo veo. Así que si alguno hay una preguntita, la podemos responder. Y mientras tanto, les digo, bueno, ahora los que se quedaron hasta el final y tienen intención de hacer la formación del campo emocional, que empieza ahora el sábado, vamos a poner en el grupo de WhatsApp un link para un formulario. Y quien quiera participar, vamos a hacer un sorteo para una media beca para el curso que empieza ahora en marzo. De marzo a agosto para la modalidad online y una media beca para la modalidad semipresencial. Los que ustedes ahora le compartimos, en 20 minutos cerramos el formulario y, y hacemos el sorteo y los comunicamos, nos contactamos con ustedes. Y por otro lado, para los que participaron en esta masterclass ahora o las que lo van a ver mañana porque están trabajando, de los 60 y pico que éramos, el otro beneficio es que le vamos a extender la promo que terminaba hoy del 25% de descuento que podemos hacer en un pago. Si quieren hacer la formación con esa promo, terminaba hoy. Pero para todos los que participaron en la masterclass, más todos los que están en el grupo, vamos a extenderles esa promo hasta el viernes 14 de marzo. Como para el sábado ya arrancar con todo el grupo y activo con la primera edición de Kinesiología Holística Emocional. De mi parte, de la parte del equipo de la escuela y de parte de los egresados que están acá, y gracias. No tengo nada más para decir. Les compartiremos también el link de la grabación para que la vuelvan a ver. Y ha sido un placer hablar de lo que más nos gusta, de sanar a otros y ayudar a que otros estén mejor. Así que me despido. Estamos atentos si necesitan cualquier cosa por las líneas de comunicación. Y seguramente, si Dios quiere, nos vemos en alguna masterclass próxima. El grupo de WhatsApp va a quedar cerrado para que nadie pueda hablar, pero disponible para que vayamos avisándoles de nuevas masterclass, de eventos, de charlas o de formaciones nuevas. Son libres de irse del grupo o quedarse, y si se quedan, nadie va a poder charlar, solamente lo utilizaremos como una herramienta para que se enteren de nuevas clases así gratuitas y de formaciones o de eventos que vayamos organizando, ¿sí? Así que nada más, buenas noches de corazón, gracias por el tiempo, a cenar, a descansar, y quedamos para el sorteo en un ratito, se le pasamos quién ganó. ¿Mm? Un beso grande y hasta la vista, baby. Muy bien. Voy a dejar de grabar.